Alto el fuego, alto el fuego. Bienvenidos a Artillería para Podcast. Ya sabéis que este podcast, pues trata sobre todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para realizar el podcast, pues debidamente. Hoy, después de tanto tiempo, he vuelto, he sacado tiempo no sé de dónde y voy a hablar de las bases de micrófono, básicamente los soportes para colocar nuestro micrófono. Parece una tontería, pero no es ninguna tontería. Porque eso nos va a permitir tener un sonido más limpio o no. A lo mejor se nos meten vibraciones. Especialmente si no tenéis una mesa que no es muy consistente. O simplemente tenéis la costumbre de golpear las mesas, etcétera, etcétera. Nos vamos a evitar un montón de problemas si tenemos una buena base de micrófono. Bueno, vamos a empezar a ver cuáles son las bases de micrófono que podemos contar. En principio, la más básica y normal y corriente viene a ser la de trípode. Aquí tenemos una de trípode. ¿La veis? Como veis, no tiene más. O sea, es un trípode muy sencillo. Que puede llevar además su cuello cisne, es decir, para elevarlo en altura. Pero habitualmente suelen ser las más básicas. Bueno, es un trípode ni más ni menos y eleva a lo mejor máximo 10 centímetros lo que es el micro. Vale. Lo tenemos por aquí. Bien, luego están otras bases, como podría ser esta de un soporte de zócalo circular. Lleva aquí su cuello de cisne. ¿Vale? Y esta da mucho más estabilidad. Ya os digo que esto pesa. La de trípode, pues hombre, también depende del material que tenga. Pero vamos, esta de aquí pesa que no veas. Y pues esta le da mucho más estabilidad. Además, no sé si os habéis fijado, tiene en lo que es el borde, lo que realmente apoya es goma. Con lo cual ahí se nos está yendo un montón de vibraciones que pueda surgir de la mesa, etcétera. Y eso al final no se va a transmitir al micro, o por lo menos gran parte de ella. Yo he escuchado a podcasters decir, pues te compras goma de espuma y te haces una base, así yo que sé, 5 centímetros de goma de espuma y ahí colocas tu base de trípode de micrófono. Si queréis lo podéis hacer así, pero estas bases circulares 15 euros cuestan, o sea que tampoco es un gasto a lo loco, ¿no? Y además es mucho más estable. Entonces, nos quedamos con que tenemos las bases de trípode, que son súper básicas, casi siempre vienen con los micrófonos que os compréis, habitualmente los dinámicos, y luego están la base de zócalo, que estas hay que comprarla aparte. Casi siempre. Bien, luego hay que contar que hay una tercera base que no... Bueno, estamos hablando siempre de base de mesa, es decir, no estamos hablando de pie, porque en principio para un podcaster no tendría por qué ser una de pie, pero podemos contar de la misma manera mismas clases de pie que en mesa, de trípode o de base de zócalo, ¿vale? Y luego tenemos otra que vendría a ser esta que está aquí, abajo. ¿Veis lo que tengo aquí? Pues esto no deja de ser un brazo, pues esto no deja de ser también una base. Y ya hablaré ya en un programa particular de este tipo de bases, porque la verdad es que es bastante interesante. ¿Qué más tenemos que ver de las bases? Vamos a ver que luego además para estos soportes, aquí hemos hablado simplemente de la base, pero todo el conjunto se llama soporte. Y estas piezas también son llamadas soportes. Esta en concreto se le llama, algunos le llaman pinza, otro soporte directamente,
Habitualmente es conocido como pinza. Bueno, pues hay dos tipos principales. Que podríamos decir que hay tres. Vale, vamos a decir que hay cuatro. Están la más habitual, que es esta de aquí. La de los dinámicos. Que bueno, yo creo que todo el mundo la conocéis. Esto es muy sencillo. Es simplemente atornillar lo que es este soporte o pinza a lo que es la base. En este caso lo vamos a atornillar a ambas, para que lo veáis. Mira, tenemos aquí el de trípode. Pues simplemente es atornillar. Vamos a atornillar. Tampoco enroscar, más bien. Ya tendríamos nuestra base y aquí le pondríamos el micrófono, si queréis verlo. Muy fácil. ¿No tiene más? Bueno, esto parece una tontería, ¿eh? Pero ya veremos que después hay variaciones y las cosas se van complicando. Ahora os lo voy a mostrar. Bueno, pues esta misma pinza pues la podemos utilizar en el otro lado, porque en realidad estamos teniendo simplemente son sistemas que son universales. Lo único que puede variar, aquí hay una piececilla que ahora os la voy a mostrar, es el grosor del tornillo que vamos a utilizar, vamos, de la rosca que tenemos que utilizar. Ahora mismo estamos utilizando la grande. Bueno, pues aquí iría el micro, tal que así. Y como veis tiene mucha más altura. A mí me gustan más así porque da mucho más altura que la otra, que queda muy baja y al final pues no te lo puedes acercar a la boca. Bueno, lo voy a sacar y a desatornillar y ya aprovecho y os muestro el tornillito o la tuerca esta o como lo queramos llamar para que lo veáis. Esto está así y aquí está. Depende de la pinza o soporte, pues tendremos que utilizar esta rosca o una más gruesa con esta tuerca que va sobre ella. Bueno, os quería enseñar, os había dicho que había dos tipos de soporte pinza, ¿vale? Entonces, teníamos la pinza habitual de los micrófonos dinámicos y esta de aquí. ¿Veis? Es igual en la zona que hay que atornillar, pero después cambia. ¿Por qué cambia? Bueno, os voy a contar. Cambia porque esta está más diseñada. No, habitualmente esto es el soporte de los micrófonos de condensador. ¿Y cómo se sujeta el micrófono de condensador? Pues va con esta tuerca de aquí. Y el micrófono de condensador se enrosca aquí. Entonces, se enrosca desde la base del propio micrófono. Y quedaría pues colgando de esa manera. Ahora os lo voy a enseñar, os lo voy a mostrar cómo quedaría con la base. Es distinto y el micrófono vendría a estar aquí. Y con la tuerca esta simplemente es ajustar el micrófono, lo enroscamos a esa tuerca y queda sujeto a la base. Y luego por debajo pues saldría el cable. ¿Lo veis? Iría por aquí el cable. Justo ahí. Por debajo de la tuerca. La pinza del dinámico no puede ser utilizada por un micrófono de condensador y de la misma manera
un micrófono dinámico no puede utilizar el soporte de un micrófono de condensador. Más que nada porque no tiene la rosca para eso. Y habitualmente en la pinza del micrófono dinámico no cabe el grosor de un micrófono pues como el que tengo aquí, que es muy grueso. Para que lo comparéis. ¿Vale? Pues esa es la diferencia. Hay una tercera, o sea que cada uno lo suyo. Y además, algunas pinzas pues son muy estrechas y no valen para todos los micrófonos dinámicos. Y luego hay otro soporte, pinza, que es directamente una pinza. Es decir, su funcionamiento, yo no tengo ninguna aquí para mostraros, pero viene a ser una pinza. Es decir, apretáis por un lado, se abre, metéis el micrófono y os lo aprieta. Eso les llaman universales y tal. Bueno, pues no sé, yo no, como no he tenido ninguno, no lo he podido probar, pero dudo mucho que entre un micrófono de condensador en la abertura de esa pinza. Lo dudo mucho. Luego, les decía que eran tres, es decir, tenemos la pinza para el micrófono dinámico, el soporte del condensador que se enrosca en la base del micro de condensador, el tercero que es la pinza universal, que es directamente una pinza, se enrosca de la misma manera en la base, y un cuarto que merece un capítulo propio, que son las arañas, y de las cuales ya hablaremos. Las arañas es un elemento igual, hace la misma función, pero tiene unas características propias, que esta pieza de aquí o que esta pieza de aquí. Es exactamente lo mismo, pero nos va a aportar una serie de ventajas. ¿Qué es una araña? Esto de aquí. Esto es una araña, lo que está sujetando ahora mismo mi micrófono. Bueno, hemos visto aquí dos tipos de base para mesa, que es habitualmente lo que utilizaremos. Bueno, en realidad tres, es decir, el trípode, el de base circular, el de zócalo circular, y los brazos. Y luego las pinzas o soportes ya directamente para sujetar el micro propiamente dicho, pues tenemos el del dinámico, el del de condensador, de rosca, por la base del micrófono de condensador. Tenemos el de la pinza universal y tenemos las arañas. Y tendremos que jugar con unas cosas u otras. ¿Cuál es mejor cuál es mejor? ¿El dinámico? Da igual, si es que esto ya va a depender del diseño de vuestro micrófono. No sé si me explico. ¿Qué es mejor de todo? Pues hombre, la araña es mucho mejor que estos, porque estos directamente transmiten vibraciones, etc. Aunque las podemos mitigar con las bases, como ya hemos dicho. Así que nada. Bueno, espero que os haya interesado. Esto todo siempre es cuánto nos queramos gastar, cada vez más. Es decir, por supuesto, la de trípode peor que la de zócalo circular. Esto ya va a depender de qué tipo de micrófono estéis utilizando. Los soportes o pinzas, depende de qué tipo de micro utilicéis. Y, claro, siempre puedes gastarte en una araña que será mucho mejor. Pero ya hablaremos de las arañas. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy. Cualquier cosa que necesitéis preguntarme, bueno, pues ya sabéis que estoy en Twitter, @gojix_Alduero, y que este podcast lo podéis encontrar en audio, en iTunes y en iVoox. Y si lo queréis en formato vídeo, lo tenéis en YouTube, claro. No podía ser de otra manera. Y si queréis visitar la página de este podcast, ya sabéis, Artillería para Podcast, pues la página web es artilleriapodcast.com. Y sin más, bueno, pues ya despedirme y que prosiga el fuego.